Licenciado Elías Wessing Chávez es el presidente y líder del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Está aquí con nosotros y por supuesto agradezco esta invitación. Hacía mucho que no nos veíamos y como que uno no coincidía, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad, licenciado? Un placer, Como no, Héctor, encantado. siempre muy honrado de estar en tu programa. Cómo no, gracias, igual. Bueno, ¿y en qué estamos entonces con respecto al partido? ¿Cómo van los trabajos? Me imagino que siempre hay que la etapa de reorganización, la etapa de inscripción, perdón, de crecimiento y de Correcto. todo esto. ¿Cómo marchan esos En esa trabajos? pregunta tú estás definiendo lo que es el accionar de nosotros. Nosotros somos de la escuela de un tratadista italiano que se llama Angelo Panebianco, que a diferencia de Maurice Duverger, que decía que los partidos se conformaban en función de su ideología, este se va más bien por lo estructural. Ya. Y la tesis de él es que no puede haber partido que llegue al poder si no está estructurado. Claro. Entonces nosotros hemos entendido eso. Me disculpa la modestia de lo que voy a decir ahora, pero en la maestría que hice en la Universidad de Salamanca Funglode o Instituto Global sobre ciencia política, mi tesis fue precisamente sobre modelo organizativo de partido político. Y esa tesis que yo presenté es la que le estamos aplicando al PQDC. Okay. Por eso estamos creciendo en calidad y cantidad. Tú sabes, por ejemplo, que el profesor Juan Bosch hizo un partido en 1973, un partido de cuadros pensando en el largo plazo. Sí. Entonces ahora en esta sociedad tan moderna en la que vivimos, de que todo es rápido, la tecnología, si tú haces un partido para el largo plazo, imagínate bueno, tú. el pragmatismo se impone. Exacto, entonces tú tienes que combinar una cosa con la otra, crecimiento de calidad con crecimiento cuantitativo. Entonces nosotros estamos trabajando en la parte educativa del partido, sobre la doctrina demócrata cristiana, sobre los orígenes del partido, la historia del fundador del partido, el general Wessing, en fin, estamos trabajando mucho en eso y también estamos trabajando en un proceso de inscripción y reinscripción. El padrón del PQDC, y te lo doy como una primicia, es de 130,000 personas ahora mismo. O sea que a nosotros nos da par de dos, y que esto no suene jactancioso, de si se aprueba el tema del padrón en los partidos. En este caso estamos a favor del padrón cerrado, pero me refiero padrón en general. Estoy escuchando gente que dice que los partidos que no tienen padrón no deberían existir y creo que tiene una lógica. Entonces nosotros estamos preparados para lo que pueda venir y por eso estamos trabajando. Tú sabes, Héctor, que el PQD ha sido un partido determinante en muchos procesos. En varios procesos. Y ahora nosotros rompimos las naves, quemamos las naves en el 2016, yo fui como candidato y estamos trabajando sobre ese proyecto. Okay. Realmente eso es lo que estamos haciendo y creo que nos está yendo muy bien. Estamos visitando los pueblos, estamos visitando los barrios, tal vez un bajo perfil, que no se nota mucho, pero por las redes estamos muy activos. Pero además también el tiempo todavía no es de trabajar sin esa publicidad, sin todo esto. Pero que usted salió, quemó las naves y como dice, fue como candidato presidencial, pero vista la correlación de fuerza tradicional que aquí ha existido, sí, su partido no le fue tan mal en tanto y cuando inclusive hasta representación congresional tiene, ¿verdad? Sí, que sí, tenemos una diputada nacional, tenemos 2 síndicos y tenemos 7 regidores. Es decir, que yo pienso que pasamos la prueba. Ya la pasamos. Sobre todo en un proceso tan dificultoso como el que hubo y en el cual nosotros, siendo un partido de los denominados minoritarios o emergentes, tuvimos la valentía de irnos solos, sí, sin ningún tipo de alianza en ningún pueblo, el único partido, porque Alianza País también se fue sola, que hay que reconocerle eso, sí, pero hizo alianzas, pequeñas alianzas en algunos pueblos. Nosotros no hicimos una sola alianza.
O sea, nos fuimos solos con aproximadamente los 4.000 candidatos que tenía la boleta en ese momento. Y fue a puro pulmón Así es. Obtuvieron. Con mucho sacrificio. Tú sabes que hay una desigualdad en cuanto al tratamiento financiero que se le da a los partidos. Hay líderes que no les gusta hablar de eso, pero yo hablo de eso porque realmente el sustento estatal de los partidos es una realidad. No, lógico. Entonces aquí el 80% se reparte entre 4 partidos y el 20% en el cual también ellos participan entre los demás partidos. Imagínate tú el desnivel que hay ahí y cómo tenemos que nosotros hacer para nadar contra esa corriente. Que dicho sea de paso, son los partidos que tienen más posibilidad de conseguir más recursos por otra vía. Exactamente. Además de. Claro. Bueno, y entonces, justo en el aspecto que estamos hablando de estas normas que hay pendientes de aprobación y que, bueno, un tema ha enchivado todo lo que usted mencionó, el caso de las primarias, el sistema que una parte del PLD pues promueve con un padrón abierto, otra parte encabezada por el presidente de ese partido se opone porque sostiene, viola la Constitución. ¿Ustedes se han mantenido? Mira, Héctor, yo me voy al resultado de eso que está pasando. ¿Cuál va a ser el resultado? Que no vamos a tener ley de partido. ¿Usted cree? Claro, porque yo entiendo que si nos vamos a la correlación de fuerzas que hay ahora mismo en la Cámara, que es donde se va a conocer. La Cámara de Diputados. Ese proyecto no va a pasar, porque faltan 31 diputados que necesita, en este caso el oficialismo, para que se apruebe como una ley orgánica. Entonces, la información que tenemos de parte de nuestra diputada es que esa mayoría no se ha conseguido hoy, al día de hoy. Y entonces lo que vislumbramos en las próximas sesiones es una de dos. O se posterga el conocimiento, o si se somete, no va a pasar la ley. ¿Qué va a pasar entonces? Se cae. Entonces, ¿cuál es el resultado, cuál es el efecto de esa no aprobación? Nos perjudicamos todos. El país se va a perjudicar porque este modelo electoral que tenemos y modelo de partidos políticos, que somos el único país que no tiene una ley de partidos políticos, entiendo que sería un atraso de lo que debiéramos ya haber resuelto, porque aquí se requiere un marco electoral jurídico diferente al que tenemos. Eso es una necesidad. Se necesita tanto la actualización de la ley electoral como la propia ley de partidos políticos. Correctamente. Estamos en el milenio pasado todavía. Entonces, hay que introducir una serie de reformas. Hay que tratar de ver cómo la participación del ciudadano se hace más democrática. Ahí tú tienes, por ejemplo, el tema de cómo se eligen o cómo se asignan las bancadas en el Congreso Nacional. Un método de Hong que es totalmente desigual, que ya se reclama que eso se cambie para que haya más sectores representados en el Congreso. ¿Y por qué hablo del Congreso? Bueno, porque los parlamentos son lo que son... La esencia de la democracia. Exactamente, esa es la palabra. Entonces, ese es uno de los puntos, pero hay muchos más. También tenemos que tener aquí una ley que controle el gasto de campaña. Porque esto no puede seguir así, donde no hay ningún tipo de control. Y también donde hayan fiscales electorales o un ministerio público electoral que persiga para que se castiguen los delitos electorales, que son muchos. El voto obligatorio, nosotros somos partidarios del voto obligatorio, como en Perú. O sea, una serie de cosas que están y que pudieran muy bien aprobarse, pero con este conflicto estamos viendo que el resultado va a ser que no vamos a tener ley. ¿Cómo no? Sobre todo porque en esta parte
no hay un consenso de todo. Bueno, no hay consenso ni siquiera en el partido oficialista. Correcto. Pero la gran cantidad también de partidos ya fuera de la alianza del gobierno, pues de hecho hasta los que son un poco aliados dieron a conocer un comunicado donde decían, estamos con las primarias abiertas, pero no para nosotros. Correcto, ellos que hicieron nos dejen a nosotros salvedad. nuestra libertad. Así es. Porque mira, por ejemplo, un ejemplo que lo escuché el otro día, y quiero repetirlo aquí. El Country Club celebra elecciones. Claro. Entonces los miembros del Club Naco pueden ir a votar en el Country Club. No, claro. Entonces, yo pienso que esta discusión, hasta cierto punto, es consecuencia de una fijación absurda. Porque es que estamos hablando de la violación de la Constitución de la República. Entonces, la libre asociación, que es un derecho fundamental, que es parte de la sombrilla que cubre a los partidos políticos, eso se va a violar. O sea, ¿qué sentido tiene yo tener un padrón de como te lo acabo de decir, de 130,000 personas? ¿Qué sentido tiene? Si entonces el que tiene un padrón de 20,000 puede influir en la votación mía. Eso es ¿No? así. O sea, pienso que estamos discutiendo un tema que no debería estarse discutiendo. Y hay mucha gente en el país que está dándose cuenta de esa situación, porque es que no somos incautos. Tenemos que ver que realmente estamos poniendo en riesgo una evolución a un estadio superior de la democracia, la estamos poniendo en riesgo por disparate. Así mismo. Parece por una cuestión coyuntural. Sí. Eso es lo que parece. Y me podrían decir, bueno, no es tan disparate porque hay una élite y las élites no ceden sus espacios políticos. Y es posible que estén pensando en que eso son tácticas para retrasar determinados procedimientos. Todo es posible en la Así viña es, del así Señor. es, así es. Por otra parte, ustedes también, bueno, y ni siquiera hay que decir, como social cristiano que son, obviamente ha retornado este debate del tema del Código Penal y vamos a lo mismo, guardando Sí. las leyes, o sea, tres aspectos. El aspecto de la penalización del aborto, pues que evidentemente tiene retrasado esto y las posiciones se mantienen invariables, Sí. incluyendo, por supuesto, la de ustedes, Sí. ¿verdad que sí? Sí, mira, yo quiero hacer énfasis en el aspecto filosófico nuestro. O sea, nosotros somos demócratas cristianos, pero yo quiero señalar que eso no es de nombre. Nosotros tratamos de aplicar esos conceptos y esos principios. El único partido, y me atrevo a decirlo a sotovoce, que antes de iniciar una reunión eleva una oración en el nombre de Jesús por esa reunión que se va a hacer, por pequeña que sea la reunión, es el PQDC. O sea, nosotros estamos practicando esos principios. No, eso no está de nombre. Hay partidos que tienen el nombre y ni se ocupan de enseñarle a su gente eso. Nosotros sí nos estamos ocupando. Eso para comenzar. Entonces, nosotros creemos que hay principios que son absolutos. Los liberales entienden que no, que hay mucha relatividad en la vida. Bueno, nosotros respetamos eso, pero la posición nuestra es de que al haber valores absolutos, como es en la vida humana, Derecho a la vida. nosotros entendemos que ese es un derecho inviolable. Artículo 37 de la Claro, Constitución. y uno de los argumentos que esgrimen las feministas, por ejemplo, para ponerte un sector de esos liberales, de que con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera, no se han dado cuenta que la misma biología determina que lo que ella lleva dentro en su vientre, cuando está embarazada, es una criatura independiente, individual. Así es. En consecuencia, tú no tienes derecho a decidir por esa criatura inocente. Entonces, ahí nosotros mantenemos una posición invariable y sugerimos que cuando se aprueben las leyes del referéndum,
y de los plebiscitos que están Sí, pautadas, claro. pero que no se han aprobado, que el pueblo dominicano decida sobre eso. Y para que ese debate no se haga entre grupos, sino que, bueno, ¿quién es que tiene que decidir esto? El Después de soberano. Dios, el pueblo. Y el pueblo que diga, ¿usted está de acuerdo con que aquí la pareja entre hombre y hombre se casen? Diga. Aunque en ese aspecto sí yo no aceptaría que fuera a referéndum, porque la Constitución dice que la familia está constituida por el matrimonio entre un hombre y una mujer. Artículo 55. Exactamente, o sea que habría que modificar la Constitución. De manera que nosotros en esos temas estamos claros. ¿Y usted no estaría de acuerdo con un planteamiento que hay de que se saque ese tema del aborto, se discute en una ley especial para que pueda pasar el Código Penal con todos los los demás que tiene para castigar y perseguir el crimen, y que después, una vez se apruebe, se agregue, se adhiera a ese código? Mira, yo soy de la gente que a mí no me gusta diferir los pleitos. Entonces eso se llama diferir el pleito. Ya. Yo entiendo que eso debe de aprobarse como nosotros lo estamos propugnando, sin las causales, porque eso es lo que manda, diríamos que la misma Constitución de la República, al hablar de la inviolabilidad de la vida y de una serie de derechos fundamentales que nosotros tenemos. Hay ejemplos, ahí tú tienes, por ejemplo, al futbolista muy famoso, Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, Sí. que su mamá lo quería abortar. Y él mismo dio el testimonio. Y mira lo que es, y mira quién es. Sí. O sea, nosotros no tenemos derecho a coartar la vida. El único que tiene derecho a coartar una vida, en este caso inocente, es el Señor, es Dios. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia del presidente y líder del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el licenciado Elías Uesin Chávez. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.